Vale, pues vamos a enseñar nuestros apuntes. ¿Cómo es vuestro proceso de... ¿Por dónde empezáis vosotros la predicación? ¿Cómo hacéis? ¿Cuál es el...? Mira. O sea, horror vacui. Jona está pasándolo mal ya. Horror vacui. Jona está pasándolo mal. Pues adelante, Jona. Adelante. Yo lo paso Cuanto muy antes mal. mejor. Ya se ha ido la gente. Ya la gente no está. Estamos verdad, nada más que los alumnos de Confianza, academia. ¿no? Está. Sí. Ya se han ido. ¿Qué Solo pasa, yo alumnos y lo alumnas? reconozco. Alumnos de academia de la Biblia, Los de antes, Los de antes se pensaban que se iban a quedar aquí, los de antes, Ay. ¿Te imaginas que Guille no corta y esto sale? No. Esos de antes, vaya. Esto va a cortarlo. Vaya los de antes, es que de verdad. Ahora viene lo bueno, ahora viene la verdad. Jona, Ahora viene la ¿cómo verdad, empiezas? sí, ¿Cómo es verdad. empiezas? Tienes un papel en blanco. Empiezo mal. No, yo la verdad sufro mucho porque, a diferencia de otros predicadores, bueno, hay que decir, llevo mucho menos tiempo que vosotros, entonces tal vez debería ser el último en hablar. Pero bueno, Los últimos eran los Reino primeros, de Dios. Jona. Es verdad. Lo dice en esa Biblia que tú dices predicar. Como mola cuando los versículos van de tu parte, ¿eh? Sí. Sí, es verdad, es verdad. En fin, sufro mucho con la selección del texto. Y digo esto porque me consta que hay más personas que sufren con este proceso de elegir el tema, elegir un texto, y a veces no lo paren, está ahí uno dándole vueltas, no lo pares hasta muy avanzada la predicación inclusive, o al final lo redescubres de otra manera. Entonces, ¿cómo empiezo? Bueno, también mi vida ha cambiado desde la pastoral, ¿no? Porque ahora la periodicidad es otra, es prácticamente cada semana o 2 semanas. Claro. Eso es un detalle, ¿no? Importante. Detallito. Un detallito. Cuando tienes más tiempo... Detallazo. Cuando tienes más tiempo puedes programarlo de otra forma en principio. Pero también es interesante que te da ese ritmo que uno va tomando y ese diálogo que uno va realizando con la comunidad, no sé, puede ser más exigente y demás, pero también es interesante. Entonces, ¿qué hago yo? Intento tener el texto el lunes, ¿verdad? Y lo imprimo en una hoja, de tal modo que tenga márgenes y espacios entre las líneas, y le robo libros a mis amigos. Óscar me regaló, no, ojalá. No. Te lo ha soltado, Óscar, te lo ha soltado. Me regaló sin saberlo. Me regaló sin saberlo una exégesis de Efesios, de Sígueme, además de las caras. No me la regala, míralo. Sí, vaya. De las caras, Sí, sí. bien. Y ahí está, en tu casa. Ahí está bien. Y ahí empiezo a leer el texto. Primero intento leerlo así, sin más información. Va a aparecer Cristina. El micro de Jona. Eso. Ok, ¿se me escucha? Sí. Hola. Entonces, esto idealmente, ¿no? En la realidad las cosas surcan por otro camino, pero realizo esos 2 o 3 días de sumergirme más en el texto, y algo que he empezado a hacer por recomendación es empezar a conversar la predicación, que la primera vez que la hable no sea en el púlpito el domingo, sino en comidas, provocando conversaciones, empezar a conversar el tema del sermón. Es algo que empiezo a hacer pues pronto en la semana, y eso va modificando profundamente. Van habiendo ilustraciones que yo no he visto, Claro. van apareciendo temas que para mí no estaban presentes. En fin, es la parte de la conversación la estoy incorporando desde hace poquito y la verdad me está ayudando bastante. Y después intento dedicar el sábado, que es el día generalmente antes de la predicación, más a reflexionar en cómo voy a transmitir la predicación. Ujú. Entonces ahí entran todo lo que tiene que ver con ilustraciones, contextualización, incluso con la oratoria, que era algo que, en fin, lo repito porque no lo hacía nada bien, nunca practicaba, sencillamente me fiaba, dependía mucho del texto. Estoy empezando a intentar practicar algo que, o sea, una meta así, a nivel personal, en la predicación es desprenderme del bosquejo como tal. Yo hasta hace no mucho escribía un artículo y esa era mi predicación, y lo que sucedía es que a la hora de predicar estaba dependía tanto de la palabra con la que había empezado la frase para poder desatarla. Sé que esto nos pasa a vosotros, o ahora, que me encontraba a la hora de comunicar fallando en ese área, ¿no?
Entonces, un ideal es poder esquematizar y prácticamente, no sé si memorizar es la palabra, pero encontrar la estructura lógica, el hilo, que me permita con libertad y también sabiendo que lo que va a suceder ese domingo a la hora de la predicación no es lo que está escrito. Eso también supone un vértigo, ¿verdad? Porque uno preferiría decir exactamente eso, pero también arriesgándote en ese sentido, mi ideal ahora es conseguir reducir bosquejo y pasar más centrarme más en cómo se proclama esa palabra en el momento y en ese momento no generar una dependencia del bosquejo. El bosquejo es una parte de la predicación, pero no es la finalidad de la predicación. Y hasta el momento yo estaba totalmente girando alrededor del bosquejo. No me he dado cuenta que el bosquejo tiene que impulsarme a la predicación, no al revés. Gracias, Jona. Por eso yo imagino que luego en pospo vamos a ir poniendo como los mensajes, ¿no? Los bosquejos de Jona ahí. Vamos a ir Incluso a lo mejor podemos ponerlo en PDF. En PDF. Esto va a estar como una clase. Sí, que se lo vayan pasando ahí, Jona, ¿eh? Pero tú nos tienes que pasar, ¿eh? Hay que abrirte el motor. Puedo pasar, exacto. Sí, claro. Y veis las notas ahí sin duda. Que ojo, fuera de broma. Poca broma. Esto no se hace. ¿Qué se va a hacer, no? Intentas buscar notas de sermones de predicadores y casi no hay. Ya. Actuales sí. Óscar Pérez, cuéntanos, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo son tus apuntes? A ver, adelante, Guille, ponnos ahí los apuntes de los Kittirs. ¡Oh, qué bonitos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué letra! Esto es muy interesante porque, claro, esta parte ya no es como el podcast que estábamos grabando hace unos minutos para todo el mundo. Esto ya es entre alumnos y algo más relajado. Y, claro, fijaos, si yo estoy escuchando a Jona y para mí está hablando en otro idioma. O sea, lo que él hace está casi en las antípodas de lo que yo hago, sinceramente. No tengo días marcados, no tengo un esquema tan fijo. Con los años he descubierto que eso me ahoga. Cuando intento seguir con un esquema constante, no sé si es mi personalidad, si es mi negligencia, mis carencias, lo que sea, pero yo me ahogo. Si digo el martes tengo que hacer esto, el miércoles, pues eso, entonces eso fuera. Tengo mis normas para prepararme. ¡Una! Nunca leo a nadie, a ningún exégeta, a ningún comentario, antes de yo haber hecho mi exégesis personal. Cuando yo la haya acabado, cuando yo haya quemado mis posibilidades de lo que sea, a mí se me ocurre, lo que entiendo, interpreto, después leeré, antes no. Dos. Y es una norma ¿Quieres decir raro que la... Ni siquiera un comentario bíblico, Biblia No, con nada. No. O sea, tú y el texto. O sea, la Biblia yo, hasta que me agoto en el sentido de que ya está, no veo nada más, o no ahora mismo no veo nada más, luego puedo leer a gente. A veces ni lo hago. A veces he predicado mensajes que no he consultado a nadie. O sea, solo la Biblia, en ese sentido. No digo que sea lo correcto, solo digo la verdad, lo que hay. Qué bueno. Expediente X. Pero es una norma para mí. Antes no, porque lo que descubrí cuando leía comentaristas, yo que sé, coges un libro de Gordon Fee para predicar 1 Corintios, lees pasaje o lees a David Burt ahí, Hebreos, y luego ya sus ideas estaban ahí, o sea, estaba totalmente condicionado. Entonces, si voy a predicar yo, siento la responsabilidad de exprimirme y ya luego vemos. No tengo tampoco un esquema fijo, es decir, para mí es tan diferente predicar un mensaje que es textual, desde un texto, o uno que es temático, que a veces predicamos mensajes temáticos también, algo de un profeta del Antiguo Testamento, algo del Evangelio. Son tan diferentes que los procesos para mí son muy diversos. Pero sí que es verdad que suelo empezar haciendo exégesis. Si es textual, hago exégesis, pero para mí no estoy escribiendo el mensaje. Lo que estoy haciendo es como una fase de exégesis, de estudiar. Y ahí hago mis notas, mis apuntes. Y soy una persona que ya se vio en algún podcast de Hebreos, que uso mucho los colores para marcar estructuras, para marcar... me gusta colorearlo, debo ser visual probablemente, y eso me ayuda luego a recordar cosas o a fijar ideas. Sí, se te ve, es visual. Es muy visual. Él es muy visual, se le ve, yo lo veo visual. siempre. Lo veo. Si no le viésemos, sería visual. Si no fuera, si no le viésemos sería invisual. Invisual. Claro, qué visual eres.
Yo he venido de blanco ya para que me veáis bien. Ok, cuéntanos, ¿qué más sobre- cosas? Los colores, perdón, no te queríamos distraer. Tus colorines, tu Eso, no, tu eso, rollete. eso. ¿Cómo eres, Oscar? El amarillo es el amarillo palabra de Jesús. Dios. El rojo Satán. Palabras, El- colorines. Míralo, es Colorines, que eso es una colorines. maravilla. No, déjalo. Ponlo, zoom, O sea, zoom. Óscar, Colorines. ¿Qué colorines. cosas? Uy, mira, si es que eso parece un libro de Teo. Estas son las 3 versiones de las tentaciones Sí. que lo Eso- prediqué eso hace es- 15 días. Muy cuando, bien. cuando tú predicaste, ¿tenías esto delante o tienes otro tipo de...? Sí, esto lo tenía delante, aunque no lo uso normalmente, pero es como un apoyo, porque viendo esto y los colores, recuerdo. Los recuerdo colores, las cosas, los ya. colores. Claro. Es que la clave son ¿Cuál es el secreto del predicador Óscar Pérez? Los colores. Como J Balvin. Los colores. Muy bien, sigue. Sigue, Óscar, no, muy bien, muy interesante, todo guay. Follow. Ya está. Suelo escribir el mensaje en el sentido de escribirlo como si eso fuera lo que fuera a ser leído, pero lo hago como ejercicio. Para mí ese es el ejercicio de memorización, es el ejercicio de refinar qué palabras voy a usar, qué expresiones, y eso es verdad que lo subo conmigo cuando voy a predicar, pero normalmente no lo miro, normalmente. También es verdad que según qué tipo de mensaje, si yo percibo que es un mensaje en el que necesito ser muy preciso con las palabras, ese mensaje a lo mejor sí que estoy más en el papel. Pero ha habido mensajes que los he predicado completos, tenía los papeles conmigo, pero cuando he acabado, en el púlpito estaba en la primera hoja todavía, ni siquiera he pasado las hojas, no las he usado, porque el proceso ya o sea, simplemente es como, eso te aporta a mí me aporta una seguridad, de que si un momento me quedo en blanco, me pierdo, no recuerdo qué es lo que viene, puedo consultar. Pero intento independizarme de los papeles, tanto como puedo. Muy bien. No sé, cosas que estoy diciendo. Muy bien. No sé, que hable otro un rato y luego Vale, digo más cosas que se me voy ocurren. yo, lo dejamos lo mejor para el final. Yo en mi caso, claro, también tengo que hacer un mea culpa. Claro. Porque en verdad sí me da un poquito de vergüencita explicarlo, porque claro, la gente te dice, no, 10 días tienes que estar preparándote la predicación, pues eso, Jona, desde el lunes, tal, no sé qué, el sábado, tal. Digamos que en mi caso, por un lado me ayuda mucho que en Valentia en la iglesia funcionamos por series, entonces el hecho de tener el texto que tienes que compartir, claro, o el tema, ya lo has pensado en comunidad, esto sí que lo pensamos en comunidad, es como que ya te facilita un poco el aterrizaje, o sea, eso es lo que hay, así que trabájalo y a picar piedra ahí. Puede darse caso ese, no tengo ese problema de decir, oye, que voy a predicar, sino que bueno, no me peleo demasiado, intento, a veces pues, hay que confiar en el instinto, ¿no? Un poco espiritual. ¿Cómo comienzo? Bueno, a veces no necesariamente comienzo con el texto, sino que lo que me dispara el tema es una obra de arte, o es una situación que he vivido, o es una enseñanza de la vida, y entonces luego me voy a la escritura para intentar entenderla, ¿no? También la necesidad de la iglesia. Para mí es importante, oye, ¿en qué momento como iglesia local estamos? Entonces tengo que o sea, a veces, y esto lucha a veces con el hecho, no, predica toda la escritura, y no, yo quiero ver qué creo que la iglesia necesita, qué creemos como equipo pastoral, y a raíz de eso ver cómo podemos servir a la iglesia con la palabra de Dios también, ¿no? Es decir, es una respuesta a una necesidad de la palabra. En fin, esto a nivel, digamos, filosófico. Luego, a la hora de enfrentarme al texto, yo la verdad es que normalmente no escribo el mensaje hasta el sábado por la noche, si predico el domingo. Pero eso no quiere decir que no haya trabajado antes. Yo estoy leyendo todos los días leo muchas cosas, tomo notas, si hay alguna frase o hay algo que sí que quiero que quede anclada, yo pienso como en tweets. De hecho, a veces tuiteo cosas que luego voy a predicar, sí, o que recupero. Como Ignatius Farray. No lo sé, pero exactamente, bueno, él hace eso, bueno, pues efectivamente, pues como Ignatius Farray, que para mí es una especie de referente de la homilética del siglo XXI, lanzo tweets al aire a las pirañas a ver qué pasa con ellos, y también tomo notas, pero puedo tomar notas en el móvil, puedo tomar notas
en el ordenador, si tengo un rato. Pero digamos que soy como muy silvestre, no es que estoy toda una semana o días, no. Y luego el sábado por la noche, después de mi día de descanso del sábado, que ya están los niños dormidos, me siento y escribo. Ahora sí lo hago, antes voy a poner algunas cuestiones porque antes lo hacía todo a mano. Tus apuntes son Mis la apuntes bomba, son la... tío. Entonces, lo que hago es, lo escribo en mayúsculas porque dicen que es peor, que se entiende menos al leer mayúsculas, y yo lo escribo en mayúsculas, todo en mayúsculas. Y lo escribo todo en mayúsculas, pero son como ideas bosquejadas. Y si hay alguna frase que sí que quiero decir, articular, la digo. Luego también he escrito algunas cosas, a veces rescato algún párrafo que tengo de algo, digo, ¿para qué voy a inventar la rueda? Si esto ya le dediqué, ya lo escribí, y pillo de una frase mía del libro, taca, taca, taca. Es verdad que ando viendo, sin querer queriendo, me acuerdo de un libro que leí, de una idea que tuve allí, una y luego de manera creo que instintiva, pues te vienen ejemplos de tu vida personal, ejemplos de otros, o de algún libro que has leído, lo conectas con alguna línea de pensamiento que has tenido. Y otra cosa que yo hago, que a mí, que sí que lo hago yo, porque a mí igual lo hace mucha gente, y es que yo imprimo la predicación sabiendo que no está terminada. Yo imprimo lo que tengo, el bosquejo, lo imprimo, y una vez lo tengo impreso, con boli, lo leo, lo releo, y entonces tomo notas a mano sobre lo que tengo impreso, el mensaje. Y luego, en lugar de pasarlo a limpio, no lo paso a limpio. Luego descubro que el punto 3 en realidad es el 1 y el 1 debe ser el 8, y entonces lo apunto. Pongo, este es el 1 y el 3 está en la otra página, y así me lo... Eso lo hago yo con los raps, tío. Con los raps también lo Cuando haces. estoy escribiendo. Sí, y es parte un poco de la filosofía de Óscar. Yo creo que no es pereza, es como que yo necesito esa dificultad para sentirme que lo estoy creando, que estoy y tal. Obviamente esto es un poco romantizar el tema. Hay veces que sí que hago una cosa un poquito más ordenada y tal, y luego cuando uno lo va reelaborando, compartiendo otra vez, estoy hablando de lo que hago en mi iglesia local, pero luego si voy a algún lugar, normalmente suelo rescatar trabajos que ya he hecho, y entonces ahí sí que los puedo quizá repensar, o si antes tenía libretas y como que rellenaba ahí, subrayo cuáles son las frases que quiero incidir. Y luego en mi proceso de predicación tengo muy en cuenta el contexto. Es decir, yo en la iglesia local intento interpelarles, intento hablar con ellos, que sea algo para ellos, y busco, no sé, que haya ese rollo. Entonces, bueno, a mí me ayuda mucho lo de escribir. Y luego también, al final, en el momento, no sé si tiene que ver, ya no es el proceso de la predicación, sino el momento de predicar. En el momento de predicar, ahí sí que me pongo un poco más pentecostal, en el sentido de no atarme al texto, sino que si en ese momento hay algo que me late, soltarlo, ¿no? Soltarlo, y no sé si alguna vez, probablemente me haya equivocado una vez, pero luego ha habido momentos donde eso obviamente no lo había pensado en ningún momento, pero sí dejo un espacio a la improvisación de manera intencional, y suelen ser momentos mágicos, en el sentido de que ocurre algo, ¿no? De que conecto con mi ser, con mi momento con el Señor, y es algo que tú no... Es algo que tú no puedes preparar, no sé cómo explicarlo, ¿no? Hablar con el corazón... No, claro. Lo tengo preparado. Tienes preparado el qué vas a decir, pero a veces hay cosas que no puedes preparar decirlas, tienes que decir y es en ese momento donde están, ¿no? Y si las preparas no suenan igual. Exactamente. Entonces, para mí, ese momento también de performance también es creativo en ese momento. Bueno, entonces, la verdad es que no sé si soy un buen ejemplo de hacer una predicación, pero así he ido haciendo. Y creo que tengo que ir mejorando cosas, he ido mejorando, y quiero intentar ser, pues eso, con un poquito más de tiempo. También es verdad que uno tiene el tiempo que tiene, no se ha mencionado, pero el tema de que somos predicadores de domingo, de iglesia local, eso condiciona muchísimo nuestra manera de hacer mensaje y la exigencia y tal, y creo que tiene partes buenas, partes malas, pero no es lo mismo que decir, no, yo tengo 10 sermones para predicar todo el año en el Around the World. Eso es una elaboración de un tipo, y otra cosa es hacer pan diario, ¿no? Entonces, bueno, por ahí irían los tiros, y seguimos aprendiendo. Quizá lo que me gusta pensar es que me mantengo constantemente, ¿no? El hecho de todo el tiempo aprendiendo y rescatando, y quizá hay una idea que hoy en esta conversación ha surgido y me la voy a apuntar porque sé que me va a servir en un futuro para un mensaje. De alguna manera ya en este momento estoy haciendo el mensaje de mañana, ¿no? Para mí esto es importante, el hecho de estoy constantemente reflexionando en lo que proclamaré. Bueno, no sé, esta es mi aportación. Qué guay. Mi proceso es diferente. Y me han metido mucha caña, ¿eh? Muy diferente.
Me alivia tener el texto ya marcado, es decir, saber que estamos haciendo ahora Marcos y saber cuál es el siguiente capítulo, eso es algo que me quita un peso brutal. Y normalmente lo que hago es intento antes del miércoles tener anotadas un montón de cosas. Así sueltas. O sea, pensamientos, preguntas, tensiones, qué me molesta del texto, qué me gusta, si me recuerda algo, incluso si ya se me ha venido a la mente alguna canción, algún cuadro, alguna historia, alguna anécdota, si he leído algún comentario, referencia cruzada. Es como un mosaico ahí de ideas desordenadas, sin ningún sentido, y a partir del miércoles, que sería el ideal, pero muchas veces acaba siendo el jueves o incluso el viernes, es el momento en el que empiezo a ordenarlo. Y antes de ordenarlo lo pongo en un DIN A4 apaisado, y entonces como que las ideas más potentes, las que creo que pueden formar parte de la predicación, las pongo en bloques. Hago cuadraditos con un título y la idea dentro. Y intento buscar, que esto es lo que más me hace sufrir, qué es lo que conecta todo eso. O sea, si hay alguna idea, algún tema que me pueda servir como introducción a la predicación y que de algún modo, entre comillas, justifique todo lo que voy a enseñar. O sea, y ya presente cuál es el objetivo. Y luego me pongo a escribir. Me pongo a escribir hasta que lo tengo, acabo. Y al terminar suelo hacer dos cosas. Una movida que hemos hablado en alguna ocasión de Andy Stanley, que él siempre se hace 5 preguntas y me las hago yo. Una es, ¿qué tiene que saber la gente? Es decir, ¿cuál es la información que les vas a dar? La segunda es, ¿por qué tiene que saber esa gente lo que les vas a contar? O sea, ¿cuál es el motivo que se esconde? Porque a la gente no le sirve únicamente porque está en la palabra. No, está en la palabra, no. ¿Por qué? ¿Por qué me estás sacando este tema? La otra es, ¿qué tienen que hacer? Que ese que tienen que hacer a veces es algo práctico, a veces es simplemente cambiar una manera de pensar, recordar algo de su vida, algo de la palabra, memorizar un versículo, pueden ser un montón de cosas. ¿Por qué tienen que hacerlo? Es decir, ¿qué pasa si lo hacen y qué pasa si no lo hacen? Y la última pregunta es, ¿qué puedo hacer para que ellos lo recuerden? ¿Qué puedo hacer para que esto sea memorable? A veces respondo a las 5 preguntas, otras veces no las respondo, otras veces llego el domingo y que el Señor me ayude y pueda hilar todo eso. Y luego lo último que hago es intentar resumir, tío, porque normalmente lo que he escrito es demasiado. E intento podar. Sí, quitar, o sea, que de todo esto distrae, despista o no simplemente no ayuda o corta el ritmo o cualquier cosa. Y luego yo me hago no sé si vosotros también, yo me hago el Keynote, me hago el PowerPoint. Entonces, eso me ayuda a memorizar, a acordarme de los bloques, de cómo va eso. Y hay algo que hace Jona, que lo he hecho alguna vez y debería hacerlo como disciplina, que es lo de conversar con la gente antes de qué es lo que voy a predicar. Claro. A veces lo hago con mi padre, pero debería hacerlo más porque cuando lo he hecho con amigos, lo hemos hecho también, sí, o entre nosotros, natural, me ha ayudado muchísimo a ordenar las ideas. El ping-pong. ¿Alguna cosita más de tu proceso? No, lo guardamos para el curso. Muy bien, pues qué guay. No sé si alguno se ha dejado alguna cosita en el tintero, Óscar, Jona, en cuanto a vuestro proceso de predicación o de elaboración o de exposición. Que ya has dicho, oye, mira, esto es verdad que... Bueno, decir que para mí, por ejemplo, para exponer, lo que yo necesito, estaba escuchando, claro, he hablado mucho del proceso, pero por ejemplo, para predicar, lo que yo necesito tener como seguro en mi cabeza para poder hacerlo con libertad. Y estaba pensando, porque eso de no mirar los papeles, ¿qué has hecho? Memorizas. Yo no memorizo, en verdad. Pero lo que sí necesito tener con seguridad es como la estructura. ¿Dónde empiezo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué llego ahí? ¿Y cómo? Y qué o sea, ¿es coherente llegar ahí? De aquí se viene aquí, de aquí dónde vas, tal, y lleva tal. Entonces como que veo la predicación en mi cerebro es como una especie de camino lógico, coherente. Sí. Cuando tengo eso en mi cabeza, ya no necesito ver el papel, salvo que quiera eso, soltar un tuit y a lo mejor lo he escrito con mucha precisión, con unas palabras y quiero... y voy y lo leo precisamente para no allí con su pausa dramática o lo que sea. Pero que lo que yo necesito seguro es como la estructura. Bueno, sí, eso, básicamente. Una cosa,
¿Qué es lo que más sufrís del momento de la predicación? Hemos hablado de la preparación. Durante el momento, ¿qué es lo que más sufrís o lo que más disfrutáis de ese momento en el que estáis predicando? Yo en mi caso, durante sufro poco. Durante. Me gusta mucho, soy animal de ¿cómo se dice? No sé, de escenario, ¿no? Animal, Pues, en tu caso soy animal. Soy un animal. Animal, basta. Animal, punto. No, pero soy animal de escenario, es decir, Sí. no es un lugar para mí, digamos, peligroso, ¿no? Pero, y tampoco le tengo, o sea, sí puedes tener cierto nervio, pero no soy de esos que dicen, yo es que me pongo muy nervioso. No, nunca he experimentado esa sensación. Es una sensación energizadora, no limitadora. Pero sí que lo puedo llegar a pasar mal cuando siento que no estoy conectando. O sea, si veo que hay me vienen muchas inseguridades en el momento de decir, no sé si lo que estoy diciendo, aunque creo que es interesante, porque si no, no lo diría, pero no sé si está siendo ¿Cuáles son las reacciones que te hacen sentir que estás conectando? No, es totalmente, para mí es totalmente subjetivo, porque puede haber un Vale. silencio y yo jugar con eso y digo, es que guay que este silencio, o puede haber una reacción, un amén, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una percepción totalmente subjetiva de que en ese momento lo estás diciendo y dices, ostras, esto creo que no les importa un comino a esta gente, ¿sabes? Y los tengo, y estoy condenado a seguir diciéndolo, ¿no? Entonces a veces he tenido ese punto de No puedo improvisar otra prédica ahora. Sí, no sí, puedo cambiar de es tema. es esto y ya está, pero no importa, ¿no? Y te vienen muchas inseguridades ahí. Pero normalmente, bueno, las remontamos con la ayuda del Señor. Lo que sí, que no creo que sea el tema hoy, pero es el post. La postprédica suele ser durilla para mí. Suele ser dura. Suele ser un momento de no diría bajona, desánimo, pero sí como un bajón emocional y muchas preguntas. Y yo lo he dicho en mi comunidad, yo necesito un refuerzo positivo, aunque esté fatal. O sea, en plan de, oye, ¿sabes? Pero no por alimentar mi ego, que ya bastante bien me lo cocino, sino como, oye, Grabo una maqueta. sí, no sé cómo explicarlo, como un sostenerme en ese momento. Sí. No sé qué exactamente qué me tienen que decir. Sí, a veces algo tan sencillo como gracias. Sí. No te tienen que dar una nota tampoco. Sí, no va por ahí, pero yo qué sé, ¿sabes? Sí. No, porque no. El trabajo de predicador, tú haces algo y haces una comida, pues estar buena o no está buena, la puedes probar tú. Tú construyes algo y funciona o no funciona, pero cuando tú terminas de trabajar, de compartir tu predicación, ¿cómo mides si puedes, ¿no? Y necesitas ese feedback. No sé, pero yo sí lo paso mal después, un poquito. ¿Vosotros, en el momento o después, cómo lo lleváis? A mí me pasa, creo que pasará a todos en el fondo. Y creo que también me sucede esto porque no tengo como Óscar la estructura. Y cuando a veces no tengo la estructura clara, voy un poco a pulmón, voy un poco intentando, sin saber muy bien de dónde voy a dónde voy y de dónde vengo. Depende mucho en ese momento de mí y de las percepciones. Soy muy vulnerable a las percepciones que en ese momento tengo, cuando esa estructura no está clara, ¿no? Entonces lo que me sucede, decimos que la predicación es un diálogo, es que empiezo a ver o a interpretar el feedback que recibo, un bostezo, alguien mirando el móvil, en fin, todo eso como una especie de dormida es horrible, ¿eh? Gente dormida, claro. Eso a mí me ha pasado. Es horrible. Creo que a todos, de alguna forma. Entonces, cuando no tengo esa claridad y siento que yo estoy haciendo la predicación en ese momento, que depende un poco de mí, y empiezo a recibir esos inputs, en mi mente hay un diálogo, porque quien no ha predicado a lo mejor no es consciente de eso, pero cuando tú estás predicando, sucede es algo un poco paranoico, pero tú estás hablando, al menos en mi caso, y a la vez, en milésimas de segundo, vienen frases, pensamientos, eso está muy mal dicho, esto no tiene sentido, Jonathan, no vayas por ahí. Y también cosas que exacto, hay una vocecita aquí. Jonathan, no vayas por ahí, Jonathan. Otra vez no, Jonathan. Ya estamos, Jonathan. Has vuelto a hacer lo de antes. Otra vez, esta Jonathan. Esta broma cutre, exacto. Pero Jonathan, ¿dónde te has dejado la gracia? Mola que el Espíritu Santo te llame Jonathan. También, tío. Sí, también a veces. Efectivamente. Entonces, eso sí que me pasa.
Me pasa. Pero disfruto mucho la predicación, es decir, me pasa al revés que a Alex. Yo a lo mejor estoy más nervioso antes y lo paso terriblemente mal y necesito ese apoyo, ese va a ir bien, tranquilo, etcétera, etcétera. Y una vez predicado es una paz donde Jonathan deja de nombrarse y me quedo en silencio, tranquilo y es muy bueno, muy bueno. Óscar, ¿y tú? Cada uno tiene sus teclas. Óscar. Yo el durante no suelo sufrirlo, me suele energizar también, es decir, claro, puede haber excepciones de que estés inseguro con el mensaje, a lo mejor, puede haber días excepcionales, pero la norma es que el durante yo lo disfruto, yo no lo sufro, no lo padezco. En el post creo que raro, porque es que me da igual todo. Literalmente, cuando acabo de predicar, el segundo último en el que he acabado de predicar, Bueno o malo. haya pasado lo que haya pasado, ya ha pasado y punto. Y me da igual. O sea, se oye descorchar una cerveza. esto si lo escucha gente de mi predicación, es que si me dicen cosas después, en general, cosas buenas, cosas malas. Te has apagado. Lo que hago es, digo, bueno, a ver, las uso como análisis, ¿no? Sí. Pero como que no me hacen sentir nada. Soy insensible Sensible, ya un el robot. post. Oscarán. Robótico. Ahora, lo que más sufro yo tiene que ver con la preparación. En la preparación para mí hay dos fases, una que disfruto y una que me genera mucha tensión. Lo que es estudiar la escritura, aprender, leer, lo que Alex decía, pues estoy leyendo, estoy tomando notas, esa parte creativa la disfruto un montón. Yo la visualizo como excavar un terreno, ¿no? Estoy excavando, estoy descubriendo cosas, aprendo. Ahora, cuando lo tengo todo en la mesa, la segunda parte creativa de configurar el mensaje. Montaje. Esa es la parte que yo más sufro a nivel emocional. O sea, ahí tengo mucha tensión emocional. Y me discuto mucho con Dios pero ¿qué es lo que quieres decir, vale? O sea, esto, vale, sí, entiendo todos los elementos, pero ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Cómo se configura esto? Esa parte me genera mucha tensión. Y esa tensión acaba en el minuto 1 en el que empiezo a hablar. Cuando hablo en público es como que suelto esa tensión y me centro en hacer. O sea, ahora ya no hay. Es como que el reloj ya me ha atrapado. Ahora ya no hay más tiempo para seguir hablando con Dios. Eso ahora tengo que hablar con la gente, ¿no? Entonces ahí ya se acaba. Mi tensión es hablar con Dios más. Sí, y Dios intentando hablar con él durante la predicación, diciéndole, Jonathan. y que no es conmigo, tal. En fin, un rollo. Bueno, a mí las distracciones. Durante las distracciones. ¿De la gente? O sea, no, que un niño ocurra algo llorando. que me saque a mí de la onda. de mi pensamiento. Y después, hombre, que te digan algo negativo es mal. Sí, no, Que en el momento te digan algo negativo, si te pilla flojo, estás cansado. Yo normalmente estoy muy cansado de la semana y tal. Y eso sí me pilla ahí un poco mal. Pero sí que los errores intento pulirlos. Yo casi todo lo que predico es lo que está escrito en el papel. Sí. O sea, yo cuando me conozco y cuando no hay guión, la lío. Entonces intento que esté todo ahí y ya está. Estaba pensando que, oye, que fíjate qué bonito las teclas de cada uno, ¿eh? Hombre, ¿Qué pasa, Óscar? ¿Qué has dicho? No, ¿se ha cortado ahí? ¿Estáis ahí flasheados? No, se ha cortado. Espera. Hola, chicos. Sí, ahora. ¿Qué ha pasado? Yo decía que me hace gracia que... ¿Me escucháis? Sí. Que es interesante que alguien acostumbrado a la tensión del freestyle no quiera ningún tipo de freestyle en su predicación. Fíjate, mira tú qué paradoja. Luego ocurre y el freestyle sale, ¿eh? Pero no me gusta la sensación. Que por cierto, ahora que has dicho lo del freestyle, Óscar, me recuerda mucho lo que has dicho de tus dos momentos en la preparación, que hay uno en el que gozas y hay otro en el que no gozas tanto. Cuando escribo una canción o cuando producimos algo con Praxis o con Alex, es lo mismo. O sea, la primera parte, que es la primera parte de investigación, sonidos, exponer ideas, soltar cosas, es la bomba, tío. Y además ahí hay un punto, y es que en ese momento tú imaginas
que la obra va a molar muchísimo al terminar. O sea, esta canción cuando acabe... ¿Por qué? Porque todas las ideas están en fase embrionaria y todavía potencialmente es la bomba. Brillante. Pero cuando empiezas a acotar, a seleccionar, a quitar cosas y te tienes que enfrentar a tener que escribir la parte así como más fea, menos creativa, es horrible, por un lado porque da pereza y por otro lado porque te das cuenta de que no mola tanto como tú pensabas que iba a molar, ¿sabes? Y ese hay un choque con la realidad bastante desagradable. Y a mí, preparando un sermón, me pasan cosas muy parecidas, tío. Otra metáfora muy bonita Acá- de lo que... Acabas de Óscar, decir, bueno, sí. la predicación no está tan bien tampoco. No, esto está bien. No, terminar de predicar y decir... Terminar de predicar y decir... o no. ¿Todo lo que he dicho o no? Estaba pensando que lo que ha dicho... O no. O que lo que ha dicho el Óscar de esas dos fases, a mí me evocaba el tema de hacer una peli, ¿no? Que os apasiona el rodaje. O sea, el grabar los, ¿sabes? Los distintos momentos, los distintos planos, eso os mola mucho el rodaje, Claro. el meter material, pero luego el montaje, Ojo. el decir este sí, este aquí, esto allá, ese montaje, ¿no? Por ejemplo, Guille, para montar este episodio de Va a tener, podcast, exacto. Guille le ha encantado este momento, pero el montaje. Va a el montaje. sufrir. Y decía que bueno, que qué bonito que cada uno tenga sus teclitas y que el Señor en cada uno de los predicadores se glorifique en su debilidad. Qué bonito. Es que Qué bonito. acertado. Entonces, bueno, yo creo que. Con eso deberíamos acabar, con eso que has dicho. Sí, sí, efectivamente. Y de ahí voy, ahí estaba aterrizando el mensaje, porque yo siempre he tenido desde un momento el aterrizaje era este. Este era el Me fin. faltaría una cosa. ¿Qué nos ha faltado? Pues alguna recomendación. Ah, ¿de qué? Pues no sé, ya sea de un libro, estamos hablando con los alumnos, algún libro, Alumnos de academia. algún predicador. Pues libros. Mira, yo, a mí me gusta mucho. Bueno, un libro para empezar, no es que sea la panacea, pero hay un libro que creo que se llama así, La Predicación de Timothy Keller, Ujú. que es un libro bastante, o sea, cerradito y tal, pero para empezar te hace algunos planteamientos que hay que dialogar con ellos, aunque luego tú digas voy a ampliar esto, pero ese sería un libro. Guay. Sé que como vais a recomendar otros, ese uno, La Predicación de Timothy Keller. Ja. Otro yo no me lo he con leído. el que podemos empezar, que es uno que conocí por Jona, se llama La Homilía, de un italiano que se llama Vittorio Peri. Es muy pequeñito y es como muy básico, ¿no? Es el qué, el quién, el cómo, tal, pero para empezar a leer sobre homilética me parece también un buen libro. Qué guay. Jona, ¿te han quitado el libro? ¿Qué dijo? Se te han quitado el libro. No, no me lo han quitado. Bueno, sí me lo han quitado realmente, me lo has quitado tú. Vale, Mira, pues ya tío. está. No, pero podría recomendar, no para empezar, pero para empezarlo y no acabarlo nunca, La Biblia. de Kierkegaard. No. ¿De quién? De Kierkegaard. Kierkegaard. ¿Qué va? De Yo Kierkegaard. leo a Kierkegaard. Yo leo a Kierkegaard. Eso no lo va a entender nadie, tío. No importa, eso es para los boomers. entendemos nosotros. Los boomers. Claro, lo de otra generación. Las obras del amor son sermones, meditaciones, y es verdad, avisamos, ¿no? Está como en otro escalón tal vez, pero quien quiera también comprar un libro que no va a acabar de leer nunca, pues eso es un texto recomendable, muy recomendable. Qué guay. Yo, como habéis tirado de cristianos, voy a cristianos, pero no pensados para la predicación. Hay un libro de Donald Miller que se llama Cómo construir tu story brand, que es sobre creación de marca, en la que habla mucho del camino del héroe y creo que es muy útil para ayudarte a construir un sermón. Y antes hablábamos, fuera de cámara, de los humoristas. Sí. Creo que el stand-up comedy es un buen referente de cómo ordenar ideas, de cómo de delivery, de cómo soltarlas, sí. cómo la expresión gestual, la importancia del sentido del humor. Esto no tiene que ser una presión, a veces me la he puesto. Andrés, es que aquí no hay nada gracioso. Pero y el domingo viene Alex, tiene que decir algo gracioso. Entonces, pero creo que el sentido, o los humoristas, su manera de ordenar las ideas puede ser muy, muy útil, al igual que el cine, por ejemplo. Pues sí, y yo voy a leer Moby Dick también. Ah, pues. Me ha gustado eso de voy a ver esa Tú lo movida. tienes ahí, ¿no? Igual lo tengo por ahí, no sé, igual seguro. tal. Pues nada, gente, de verdad muchas gracias por este aniversario. Yo creo que hemos tenido invitados de lujo. De lujísimo. Estéis en vuestra casa, no salgáis de allí. Y bueno,
no sé, yo ya he terminado con esta clase de Academia Biblia Podcast, pero para los alumnos. Ya ver, ¿cómo lo hacemos? ¿En oculto en YouTube? Una cosa, En oculto, que tengan que ir a la Deep Web a explorar, para encontrar. Eso estamos en la Deep Web. ¿No? O en la plataforma de... En la plataforma de Academia lo Ahí pondremos vemos. y tal. Y nada, de verdad, muchas gracias. Ha sido denso, intenso, pero creo que muy nutritivo. Y que yo me voy con cosas aprendidas, y para aplicar. Así que nada, Andrés Hito, que estés muy bien. Nos vemos a la próxima. Igual. Jona, Óscar, Jonathan. Hasta la próxima. Óscar, que estéis bien. Chao, chao, chao. Chao, chicos.